Bueno, estamos en contacto el director de la Fundación Tierra, que ahora tiene sede principal, tengo entendido, en Santa Cruz, Gonzalo Colque, a quien le agradecemos inmensamente el espacio de tiempo que nos quiere brindar. Buenos días, Gonzalo. María, un saludo cordial a ti, a tus oyentes. Un gusto estar en tu programa. Mira, Gonzalo, estoy tocándote las puertas para que podamos hablar del tema de transgénicos, pero eso está indisolublemente ligado al tema de la tenencia de la tierra en Bolivia, porque si no, no se entiende la demanda de transgénicos. Entonces, lo que primero quisiera que tú nos hagas una introducción sobre la problemática actual de la tenencia de la tierra en Bolivia. Incluso, no sé si estoy especulando, pero tengo entendido que el cambio de sede de la Fundación Tierra a la ciudad de Santa Cruz tiene que ver precisamente con eso. Hoy en día, digamos, lo que eran las luchas del campesinado, el sujeto campesino prácticamente, no sé si ha desaparecido, eh, y bueno, ha emergido en torno de la tierra otros sujetos. Entonces, tú que eres el especialista, Gonzalo, si nos puedes hacer una introducción sobre esa problemática que hay que entender. Sí, bueno, en realidad es uno de los temas estructurales que está por detrás de este movimiento por más transgénicos en el país, que está publicitado, bueno, de fondo por Monsanto y todos estos transnacionales, pero aquí en el país con la cara de Marín Condori y la ministra, en fin, ¿no? Es un tema estructural por la siguiente razón. La lucha que se desata ahora por los transgénicos, no hay que olvidar que viene después de un largo proceso, más o menos de 10 años, de consolidación de las medianas y grandes propiedades, sobre todo en Santa Cruz. El proceso de titulación y saneamiento se ha acelerado el año 2014, después del conflicto por el TIPNIS, el 15, el 16 especialmente, incluso a un ritmo de 1 millón de hectáreas en medianas y grandes propiedades en las tierras bajas. Entonces, muchos de los empresarios que por años habían peleado por tener título de propiedad de estas tierras, sin que se les recorte, sin que se les objete su función económica social, sin mayor trámite, finalmente lo lograron en esos años. El gobierno transitorio, de hecho, se ha encontrado en Santa Cruz con más de, me parece, 2.000 títulos listos para la entrega. Entonces, realmente, se han procesado los títulos de propiedad casi a pedido del propietario y sin una verificación en campo para ver si corresponde, si hay derecho de propiedad mal habido, si es tierra fiscal, en fin. El ejemplo concreto que nosotros, sí. Entonces, estamos de nuevo en la figura de la propiedad terrateniente. Estamos en la figura de que se ha consolidado lo que por años se ha dicho como una propiedad latifundiaria improductiva, solo que ahora, a diferencia de los años 90, esas propiedades tienen dos características nuevas. Uno, en términos jurídicos, tiene título de propiedad, como medianas, grandes propiedades, en muchos casos por encima de lo que ordena la Constitución Política del Estado. Estoy hablando de propiedades que se han titulado con más de 5.000 hectáreas de extensión. Y por otro lado, estas propiedades han entrado en un proceso productivo porque han sido desmontados, han sido habilitados como tierras de cultivo y de pastoreo. Se ha hecho perdonazos por la deforestación ilegal. Entonces, no son tierras solamente de montes, sino que han entrado en producción, generan ingresos. Muchos bolivianos alquilan estas tierras a extranjeros. Entonces, en términos económicos, no es totalmente improductivo, sino están tierras, son tierras trabajadas, ¿no? Pero eso no elimina el hecho de que sean medianas y grandes propiedades que se consolidaron al margen del espíritu de la ley de tierras, que la verificación de la función económica social, que cumpla una función económica productiva mediante trabajadores, inversiones, capitales, que no tenga antecedentes de que sea tierra fiscal.
El caso Bolívar, que tú conoces muy bien, de 100.000 hectáreas, se recuperó en los años 90 antes de la ley INSA como tierra fiscal. Y ahora solamente el 3% de esas 100.000 hectáreas queda como tierra fiscal. Esto se ha loteado como propiedades medianas y grandes, incluyendo propiedades de menonitas. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, ese es el motor que está por detrás de los transgénicos, porque adivina que una vez que tienen título de propiedad, y si ahí le añades la facilidad de que pueden cultivar cualquier tipo de transgénicos, el objetivo final es que esa tierra se duplique, se triplique en valor, porque Ahora, quiere llevar a un mercado de tierras con mayor valor de transacción. estamos escuchando a Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, un hombre que le ha dedicado su vida a este tema del cual está hablando. Gonzalo, discúlpame que te interrumpa, pero me parece muy Sí, importante subrayar para el público la cuestión política. Es decir, este proceso de legitimación de la propiedad sobre la tierra lo ha realizado el gobierno de Evo Morales. Y me gustaría que me digas, bueno, el gobierno de Yanine Áñez es muy corto, pero igual está simplemente prolongando la misma lógica o la ha agudizado mayormente, la ha acelerado más todavía. el gobierno transitorio en realidad debería haber paralizado todos los procesos de entrega de títulos, de saneamiento y el proceso agrario, en fin, algo que se ha pedido por mucho tiempo, ya en la época de Evo Morales, porque todos los tráficos de tierra que conocemos vienen desde años atrás. Y esto se ha acelerado principalmente en las tierras bajas a partir del año 2012, después del conflicto por el TIPNIS, cuando políticamente se ordenó de que no hayan más titulaciones de TCOs, de territorios indígenas, y que se acelere el proceso de saneamiento para privados grandes y medianos con el fin de consolidar la alianza agroempresarial gobierno nacional. Lo que está haciendo el gobierno transitorio en este momento es añadirle un favor más a los propietarios. Y ese favor es permitirles o están intentando permitir que cultiven cualquier tipo de transgénicos. Ni siquiera van a cultivar porque ni siquiera son competitivos. Pero a ellos les interesa esta facilidad porque revaloriza en el mercado de tierras la compra y venta de estas propiedades recientemente adquiridas y consolidadas. Es como un lote urbano en cualquier ciudad que uno venda a mayor precio cuando dice tiene autorización de alcantarillado, energía eléctrica, está autorizado por el gobierno municipal. Lo mismo está pasando, entonces es un proceso especulativo muy grande que viene a partir de la apropiación privada de estas tierras. Dos preguntas también de carácter político, Gonzalo. Nosotras conocemos que en la Villa Primero de Mayo está la sede de la Central de Pueblos Indígenas del Oriente, la CIDOP. Sin embargo, ha sido desmantelada, ¿verdad? Es decir, hoy podríamos decir que no tienen voz. Y otra pregunta más, ¿por qué el sector que estaba luchando y que ha recibido todas estas dádivas del gobierno de Evo Morales es el sector que ha buscado derrocarlo? Yo no entiendo por qué ha buscado derrocar el sector de la CAO al gobierno de Evo Morales si recibía todo tipo de prebendas de ese gobierno. Porque sabían que podían recibir más. Y eso es lo que ha pasado justamente, ¿no? Ahora, gran parte de sus trabajadores, del propio gremio agropecuario, de los ganaderos, son funcionarios públicos, son aliados, han logrado lo que han logrado a medias con Evo Morales, la liberación total de la exportación de transgénicos. Eso está vigente a partir de principios de este año, ¿no? Y ahora el intento más fuerte y serio que están utilizando, la cuarentena que están llevando adelante, es aprobar de golpe, solamente con un decreto, 5 cultivos transgénicos en el país, con argumentos falsos, no lo digo en términos políticos, sino en términos de investigación.
Se dice que en soya no somos competitivos, no somos productivos frente a Brasil, frente a Argentina, por el hecho de que ellos tienen mejor tecnología, usan muchas más variedades de soya transgénica, etcétera. Lo que pasa es que eso no es tan cierto. La soya que quieren ahora, la soya transgénica que quieren ahora, básicamente son de dos tipos. Una, la soya intacta, que es resistente a insectos, y la soya HB4, que sería resistente a sequías. Son nuevos productos transgénicos que se han creado y se han mejorado en Argentina y en Brasil. El año pasado recién ha aprobado Paraguay. Entonces son nuevas variedades que están intentando introducir comercialmente, pero a partir del año 2019. Si Bolivia ya había perdido competitividad desde muchos años atrás, y este factor nuevo, que ahora se quiere utilizar como un discurso de que por eso se ha perdido y necesitamos transgénicos, no es cierto porque no es la variable que demuestra la diferencia que existe entre la productividad argentina y la productividad del sector soyero boliviano. El soyero boliviano en este momento está cosechando menos de 2 toneladas por hectárea. Los vecinos lo hacen a 4, 5 hectáreas y en esas condiciones obviamente no pueden ser competitivos, pero están utilizando como argumento el hecho de que no tienen este tipo de biotecnologías, entre comillas. Estamos escuchando a Gonzalo Colque. Gonzalo, se ha logrado frenar por 6 meses al Comité de Bioseguridad. Eso no es un logro, es un distraccionismo. Realmente estamos pudiendo frenar la legitimación vía decreto del uso de transgénicos, la ampliación de transgénicos, o en qué situación política está ahorita la cuestión. Bueno, entiendo que se ha aprobado un decreto que amplía el plazo inicial de 10 días a 40 días. Eh, lo están haciendo porque hay esta presión colectiva de rechazo a los transgénicos en el país. No lo están haciendo por razones técnicas, porque la evaluación en sí es un mero trámite, un mero papeleo burocrático, porque quienes van a poner los documentos para la evaluación, las 500 páginas por cada variedad, por cada evento, en total por 5 cultivos, estaríamos hablando de documentos que sobrepasan 20.000 páginas que tendrían que trabajarlo en 10 días. Esos documentos ya están hechos en Argentina, están hechos en Brasil, eh, están hechos por estas empresas transnacionales que venden estas semillas transgénicas, de modo que tanto el comité como el gobierno nacional simplemente esperaban 10 días para poner eso en un proceso de papeleo y de evaluación para poner en producción estas semillas. Entonces, no hay una razón técnica por detrás para ampliar el plazo a 40 días, sino más bien yo diría es una pequeña batalla ganada de la gente que se ha opuesto a los transgénicos y creo que todavía se puede frenar y detener porque los argumentos que se están utilizando para decir que necesitamos transgénicos son absolutamente falsos y en estos casos tienen complicidad del gobierno nacional claramente, especialmente las autoridades que manejan el sector agropecuario. Ahora, Gonzalo, estamos escuchando a Gonzalo Colque desde Santa Cruz, director de la Fundación Tierra, que es uno de los pilares de la lucha contra los transgénicos. Gonzalo, Samuel Doria Medina, que es hoy, aunque no vía política, sino vía de transacciones seguramente financieras, de nuevo un hombre poderoso en la política boliviana, como candidato a vicepresidente de Yanine Áñez, ha dicho que los transgénicos son la solución a la crisis económica del COVID y a la crisis alimentaria que va a generar el COVID. Me gustaría que nos comentes estas dos afirmaciones. Es una muy buena pregunta y la respuesta es amplia, pero se lo puedo sintetizar de la siguiente manera. Primero, el sector agropecuario soyero se ha topado con la cuarentena en un momento de cosecha. Y desde el primer día los camiones de carga han tenido licencias, permisos especiales para seguir operando, al igual que la maquinaria agrícola y los trabajadores soyeros. A diferencia de otros sectores,
económicos, trabajadores que hemos parado durante toda la cuarentena, ellos no han parado ni un día de cosechar, de trabajar, de acopiar a los silos la producción. Entonces, el argumento de que les ha perjudicado la cuarentena es absolutamente falso en este escenario. Segundo, se ha dicho muchísimo que necesitamos estos transgénicos para la crisis alimentaria. Primera cosa, y yo lo he dicho en varios medios, este sector no generan los alimentos que nosotros comemos en este momento. En cámaras han mostrado pan diciendo que si no hay estas licencias no vamos a comer pan. Pero sucede que el 70% de la harina de trigo que consumimos en el país es de Argentina. Nosotros importamos mayoritariamente trigo de Argentina. Y ese trigo no es transgénico como nos han querido hacer creer. Todavía es un trigo convencional. En ningún país del mundo se está cultivando en este momento trigo transgénico y los empresarios quieren que seamos el primer país del mundo cultivando y consumiendo trigo transgénico. Tercer punto, en términos económicos se ha dicho que va a generar divisas, ingresos, que va a ayudar a la economía que va a entrar en crisis, a la economía en general. Y eso es una mentira. No me gusta utilizar esta palabra, pero lo digo de esa manera por la siguiente razón. A nivel global, hay una sobreproducción de soya y de transgénicos en este momento, principalmente en el maíz transgénico. Estados Unidos utiliza el 40% del maíz transgénico que produce, es uno de los principales productores de maíz transgénico en el mundo para biocombustibles. Y la industria de biocombustibles se ha ido al tacho, está en una tremenda crisis porque con los precios actuales del petróleo, que están por $25, simplemente no es viable en términos comerciales y económicos el futuro de estos biocombustibles. Entonces ese 40% de maíz va a entrar al mercado global y va a abaratar los precios y va a inundar de maíz transgénico el mercado mundial. Entonces no hay buenos precios y no hay mercado para este maíz transgénico que quieren cultivar los agropecuarios bolivianos. El otro punto importante, y con eso termino porque los argumentos serían varios en este tema, no va a traer progreso económico al país porque a pesar de que la Cámara Agropecuaria del Oriente dice que este sector en la época de Evo Morales ha generado para el país más de 10.000 millones de dólares en ingresos de divisas por exportaciones, este es el valor bruto de la venta de soya, que más o menos ronda 800 millones por año en promedio. Pero eso no entra al bolsillo de los bolivianos, no entra al Estado, es el valor de ventas, va al sector soyero. ¿Qué es lo importante para analizar si realmente aporta o no a la economía nacional? El impuesto que pagan. Eso va a las arcas del Estado y va a pagar a los profesores, policías, etc. Y lo que hemos descubierto, y estamos todavía trabajando, investigando, es que este sector aporta casi nada y es un aporte totalmente injusto en comparación con los aportes que hacemos los otros sectores económicos. Cualquiera que factura en este país paga un 13% de IVA, ¿no? Y ese es el aporte al Estado. ¿Cuánto paga el sector agropecuario que ahora quiere más transgénicos? Sucede que ellos tienen otro régimen que se llama el régimen agrario unificado. Y en el régimen agrario unificado, según una resolución ministerial que yo tengo de impuestos internos, desde el 2015 pagan 26 bolivianos por hectárea de tierra año. En una hectárea agrícola de soya, más o menos sacan 2 toneladas, digamos que venden a $200, son $400, y de $400 el IVA que tendrían que pagar sería $52, equivalente a 360 bolivianos más o menos. Otros que facturan por $400 pagan 360 bolivianos en impuestos al Estado. El sector soyero, con este régimen agrario unificado, paga 26 bolivianos. Ese es el aporte. Y esa es la diferencia con otros sectores. Ese es el privilegio que conservan y quieren mantener. En un debate que yo tuve con el vicepresidente Lacao, le he propuesto, entonces, si quieren transgénicos, hagamos una reforma del régimen tributario. Si van a duplicar la producción, ¿cuánto van a pagar? ¿Van a duplicar su aporte al Estado?
van a igualar su aporte al impuesto, al valor agregado que pagan los demás, van a facturar y aportar en la misma medida que los sectores económicos. Entonces, esos son los privilegios, esas son las conquistas que han logrado por años y quieren mantener. Y ese es el tema que no quieren hablar. Entonces, cuando dicen que ellos aportan a la economía, los que están diciendo, sean candidatos o no, no saben de lo que están hablando, porque esos 10.000 millones no son aportes que van al Estado, sino va al bolsillo de los olleros. Y de ahí la parte que sacan se llama 26 bolivianos por hectárea de tierra agrícola cultivar con soya que vale $400. Ujú. Muchísimas gracias, Gonzalo. Quisiera preguntarte sobre el tema de la mano de obra. El tipo de agronegocio con maquinaria, ¿cuánto es la capacidad de contratar mano de obra y cuáles son las condiciones de la mano de obra agraria en ese contexto? Porque en realidad estamos hablando de que estos terratenientes tampoco es que son campesinos, ellos no trabajan la tierra, sino que son propietarios. ¿Cuál es la figura de la mano de obra y la capacidad de empleo que pueden otorgar? Y permíteme complementar, muchos de ellos, incluso siendo propietarios, prefieren alquilar la tierra a brasileños, a argentinos, y prefieren vivir de la renta que les otorga el que produce y quien realmente trabaja la tierra. Son rentistas de la tierra. Eh, Usureros, diríamos. Hay una campaña sin ningún argumento y dato del sector agropecuario cruceño que dice que ellos generan 1 millón de empleos. Y ese es un tema que hay que profundizar y debatir. 1 millón de empleos, yo decía en alguna oportunidad, significa como 3 veces el total de empleo público que existe en Bolivia. Empleo público contando como los burócratas que trabajan en el gobierno nacional, en los departamentales, policías, militares, profesores, enfermeras, doctores, etc. Y simplemente, en términos de escala, creer que el sector agropecuario cruceño genere 1 millón de empleos 3 veces más que todo el sector público no es ni siquiera fácil, simplemente no se puede creer, pero a pesar de eso ellos dicen y ningún periodista, ningún medio cuestiona y dice, oye, más o menos tu escala no va con otros parámetros sin necesidad de ser estadista o comparar. Lo que nosotros hemos encontrado y todos sabemos es que este sector de monocultivos, con tractores, etcétera, es intensivo en tecnología, en capital y no es intensivo en mano de obra. Ni siquiera el pequeño sector soyero trabaja con mano de obra. Entonces, en términos de empleo, lo que generan es muy poco, poquísimo. Y como empleo formal, yo he lanzado una cifra y todavía podemos estudiar y trabajar y si quieren podemos conformar un comité multidisciplinario para ver cuántos realmente. He calculado que serían 36.000 puestos de trabajo formales. Y eso está muy lejos de 1 millón de empleos que dicen. Después el sector soyero en estas zonas de producción agroindustrial ha dicho que son 100.000 productores, incluyendo 14.000 productores pequeños soyeros. Y en esas cifras están contando gente que vende hasta refrescos de mocochincha a los choferes en las épocas de cosecha o de siembra. Las señoras que se instalan con su puesto 2, 3 semanas. Entonces, ese es el tipo de empleo que dicen general. Y lo que les interesa en realidad es inflar los números y mostrarse como un gigante que es importante para el país y hay que cederles todos los beneficios y privilegios que se pueda hacer, ¿no? Cuando en términos de qué es lo que aportan, si nos preguntamos y revisamos, todas las cifras se caen. Lo de empleo se cae, lo de impuestos se cae, ¿no? Lo de aporte a la economía, al PIB se cae, porque es un sector exportador primario, ¿no? No genera mayores valores en impuestos. Se cae en términos sociales y en términos ambientales ni hablar, ¿no? Los monocultivos con estos venenos agrotóxicos y con la nueva soya lo único que hacen es arrasar con la biodiversidad y en este caso con el bosque en Santa Cruz. Ahora, Gonzalo, te voy a pedir, estamos escuchando a Gonzalo Colque, él está en contacto con Radio Deseo desde la ciudad de Santa Cruz en una entrevista invalorable porque hay que entender
que la cuestión de los transgénicos es una cuestión estructural que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la biodiversidad. Gonzalo, ¿cómo sintetizarías unos 10 argumentos de carácter social? Porque yo creo que el cuestionamiento de los transgénicos nos corresponde a todos los bolivianos y las bolivianas. Unos 10 argumentos de carácter social para todos y todas nosotras contra la introducción de los transgénicos en el país. Los transgénicos van a envenenar más el suelo, el aire, agua, y van en contra de la biodiversidad. Los transgénicos van a masificar la alimentación o los alimentos transgénicos, empeorando los problemas de malnutrición que tenemos. En Santa Cruz casi el 70% de la gente sufre malnutrición en términos de sobrepeso y obesidad. Y ese es un fenómeno que ha escalado tremendamente en los últimos 10 años. Eso es lo que está pasando con la comida chatarra, con la salud. Tenemos graves problemas sociales en términos de que este modelo, en vez de generar empleo para la gente, está expulsando a los pequeños olleros. Hay más o menos 11.000 pequeños olleros productores en las dos zonas de San Julián, en la zona de Cuatro Cañadas, que hoy en día prefieren alquilar la tierra a los grandes. Y muchos de ellos están siendo desplazados indirectamente. Van a perder tierra, van a perder su modo de vida. Ya perdieron la producción diversificada que tenían en los años 80 y 90. En términos sociales, no conviene al país porque simplemente no es un sector generador de empleos. En términos sociales, no le conviene al sector rural porque es un modelo altamente inequitativo. El dato que me he olvidado decirte, María, es que muchos se jactan diciendo que los pequeños son el 80% del total de productores de soya. Pero ese 80% de productores, que es verdad, de los soyeros, solamente controla el 9% del total de tierras cultivadas con soya. El restante 91% de las tierras está en manos del 20% de los soyeros. Es un modelo totalmente inequitativo, donde el problema mayor es para los pequeños que en este momento están pidiendo efectivamente biotecnología, porque les han hecho creer que con eso van a salir de la deuda en que se están ahogando. Los pequeños están endeudados, están perdiendo tierras, están perdiendo capital. Han tenido que vender algunos de los tractores que tenían, porque los primeros que van a caer y morir cuando esto se vaya abajo son los pequeños. Los grandes no pierden. Los grandes venden a su vez semilla, venden a su vez agrotóxicos, compran la semilla, controlan el mercado, la exportación. Es complicadísimo resumir en tan poco como pides, María, porque es un problema que tiene muchísimas aristas, ambientales, sociales, económicos, productivos, en términos de biodiversidad y modos de vida que queremos los bolivianos. Finalmente, una decisión así de si queremos más transgénicos o no, es uno de los temas que debiera pasar por un proceso de consulta ciudadana, por un referéndum mínimamente, porque tiene muchísimas implicancias. Y solamente así podríamos discutir más adelante qué modelo de producción queremos, porque si no, con un decreto, querer aprobar temas que ni siquiera conocen los que promueven, estamos jugando con fuego en el país. Y eso no deberíamos permitir. Queriendo cosechar en Río Revuelto, las grandes transnacionales empujando al gobierno de Yanine Áñez a esto. ¿Por qué la presión por hacerlo ahorita? Porque como tú dices, en Río Revuelto ganancia, ¿no? De pescadores. Es un momento oportuno porque quieren evitar que salgamos a las calles a protestar. Es un momento oportuno porque el gobierno de Yanine Áñez en realidad es un gobierno de los agroempresarios. Es un momento en que los ministros que controlan el Comité de Bioseguridad son ministros de este sector,
a la cabeza de Óscar Ortiz, ¿no? Entonces es un momento propicio en términos políticos y se están jugando al todo o nada para avanzar en esta medida ahora. Y eso creo que debiera ser una lucha de todos los bolivianos, porque seamos productores o no, seamos ambientalistas o no, están decidiendo sobre el futuro de lo que vamos a comer, del modelo de agricultura que vamos a tener en el país y los problemas de salud que vamos a tener. Es un tema de interés nacional, yo diría de altísimo interés nacional, en que la única manera de avanzar en el debate sería tomando decisiones entre todos. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería el mecanismo para solicitar que en las próximas elecciones ya se celebre el referéndum vinculante sobre el uso de transgénicos? ¿No sería una medida interesante para contaminar, si se quiere, el debate electoral sobre el uso de transgénicos a partir de un referéndum, de manera que no sea una presión de una oligarquía que presione mañana al gobierno que venga? Sí, por supuesto. Creo que necesitamos dos medidas para el futuro, porque primero esto tiene que manejar, plantear y tomar responsabilidad un gobierno elegido, que tenga un proyecto político de mediano plazo, de 5 años. No lo puede hacer un gobierno transitorio. Ese gobierno de mediano plazo debe plantear cualquier tema sobre este punto, siempre y cuando sea parte de su programa de gobierno, porque tendrá que tener respaldo ciudadano, tendrá que ser una propuesta política que la gente apoye o no. Y los dos puntos que hay que fijarse es, uno, si el programa de gobierno tiene un contenido que avance hacia una transición de este modelo de agronegocio que tenemos en este momento hacia un modelo más sostenible en términos sociales y ambientales. Y segundo, el cómo plantea resolver estas demandas y estos pedidos. Y el cómo, que en democracia debería ser prioritario, es un referéndum nacional. No hay otra manera, no lo veo de otra manera. Y la Constitución favorece para eso. La Constitución dice cualquier discusión de fondo debe ser mediante una ley. Y en este momento estamos haciendo sobre la base de un decreto. Gonzalo, muy claro. Te agradezco inmensamente el espacio que nos has brindado y por supuesto no va a ser la última vez. Muchas felicidades y gran abrazo desde acá. No, pues María, muchas gracias a ti, a tu audiencia y es un gusto siempre estar contigo en tu programa.